Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Esta mañana estoy aquí con el hermano Mike Latorre. Hermano Mike, buenos días, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, mi hermano, bendecido y agradecido con Dios y contigo, que provee los medios por los cuales podemos continuar con estos estudios. En esta mañana, en este día, quería bregar con un problema bien serio, bien grave que tienen los universitarios y con el cual últimamente están bien desesperados. Se ha visto una desesperación en la literatura de ellos, en las predicaciones de ellos, un nuevo intento a tratar de bregar con este tema de la persona de Cristo Jesús. Y es bien importante porque cuando se trata de la secta, cuando se trata de las diferentes doctrinas, incluyendo la doctrina de la Trinidad, el problema céntrico es que te lleva a una doctrina errónea en cuanto a la naturaleza de Dios, te lleva a una doctrina errónea en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Y de esto precisamente es que se trata, depende la salvación, en conocer al único verdadero Dios y al único verdadero Cristo a quien Él ha enviado, como leímos en el estudio anterior. Entonces, estos temas de la Trinidad vienen a ser bien importantes porque un entendimiento correcto de la naturaleza de Dios te lleva a un entendimiento correcto de quién es Jesús. Ahora, antes de entrar en este nuevo estudio, quería aclarar algo en cuanto a este tema de la Trinidad que hemos venido hablando por varias semanas. Y es que muchas personas no se dan cuenta que el hecho de que existan tanto antitrinitarios es porque desde un principio existía la Trinidad. La doctrina de la Trinidad fue algo que existía desde la iglesia primitiva. Y todas estas personas como Sabelio y Arias y otros que vinieron después a contrarrestar, a contradecir una doctrina, están contradiciendo una doctrina que ya existía desde el principio. Entonces, si le ponemos mente a esto, nos damos cuenta que la doctrina de la unicidad viene a ser ninguna otra cosa que un intento a bregar con la doctrina de la Trinidad. Creo que ese es un punto muy importante, hermano Mike, porque los universitarios ancianos, los que salieron muy tempranos, salieron por un propósito, como tú estás diciendo. Salieron para intentar refutar una doctrina que ya estaba presente. Que ya existía, exacto. Eso nos dice que la doctrina de la Trinidad no se comenzó muchos años después, como alegan, sino para qué hubieran salido a refutar o para decir a su doctrina unicitaria si es que no tenían oponentes. Y esos oponentes fueron los trinitarios. Exacto. Vemos muy temprano en la iglesia, literatura y escritura a contra de Sabelio, a contra de Arias, a contra de estos hombres y herejías que vinieron después. Pero no vemos temprano en la iglesia nada a contra de la doctrina de la Trinidad, porque esa es la que ya estaba. Lo que sí vemos, o sea, siempre la iglesia se alborotaba cuando nacía alguna nueva herejía. Nunca vemos la iglesia primitiva alborotada por la doctrina de la Trinidad. Siempre vemos la iglesia antigua alborotada por unicidad, alborotada por arrianismo. O sea, siempre lo que vemos en la historia es que la iglesia se alborotó por causa de cosas que venían a contra de lo que ya estaba, a contra de la Trinidad, pero nunca vemos eso temprano.
o sea, en los primeros 2 siglos, sino que siempre lo vemos después de los primeros 2 siglos. Y esto es bien importante porque si la Biblia no presentara una clara evidencia de que existe un solo Dios, de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios, si esto no fuese una verdad bíblica presentada en la Biblia, ninguna de esta gente tuviera que bregar con eso. No hubieran pasado tantos años y tanta literatura y tanto esfuerzo para contrarrestar eso. O sea, mire, le voy a dar para hablar un poquito más claro. La unicidad, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones o apariencias o apariciones de una y la misma persona. Los mormones dicen, no, esos son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 dioses separados. Los testigos de Jehová dicen, no, es que hay un Dios mayor y un Dios menor. Y el Espíritu Santo, eso es electricidad, eso es poder, eso es, eso es inanimado, no es ni siquiera una persona divina. O sea, cada grupo, póngale mente a esto, mi hermano, cada grupo lo que ha hecho es sacar su propia versión de la Trinidad. Sí, ¿sabes qué más? Si la Trinidad fuese una falsedad creada de la nada, porque ellos todos crearon su propia versión de la Trinidad. Sí. Y ¿sabes qué, hermano? También noto que los trinitarios ancianos refutaban los mismos malentendidos que tienen ahora los contrapartes de, por ejemplo, los testigos de Jehová para los arianos, a los solo Jesús para los abelianos, modalistas. Aquellos antitrinitarios siempre hacían alegaciones que demuestran que realmente no comprendían qué es la doctrina de la Trinidad. O sea, como ahora dicen los abelianos, ahora hay muchas agrupaciones que les llaman apostólicos del nombre, unicitarios, todo eso, los solo Jesús, pues. Sí. Muchas veces dicen, bueno, nosotros solamente creemos en un Dios, no creemos en 3 dioses. Esa es una straw man, es la falacia del monigote de paja. O sea, caracterizan mal qué es lo que es la Trinidad. Y esos errores que hacen ahora, estos contrapartes de ellos, es los mismos errores que se han en el pasado. Y vemos nada nuevo. Sí, vemos que los trinitarios del pasado decían, oye, pero nosotros no creemos en 3 dioses. Nada es nuevo, la misma cosa. Y aquí está lo tremendo, hermano. Lo que traen ya ha sido refutado. Entonces, sí. lo que hemos visto a través de los siglos es que no les interesa la verdad. Cuando pierden, como hemos visto en el estudio anterior, cuando pierden un argumento, en lugar de ser sinceros y reconocerlo, más bien lo que hacen es que cambian el argumento o ignoran el argumento ya de ahí en adelante. Entonces, no están interesados en la verdad. Simplemente están interesados en seguir propagando una herejía, pese a lo que pese, no importándole que se les demuestre la verdad. A ellos no les interesa la verdad, solo les interesa su dogma, solo les interesa seguir propagando las herejías que han estado propagando. Y si no fuese así, ¿de qué tiempo hubiesen ya tenido un poco de sinceridad y haber reconocido los argumentos que han perdido a través de los siglos? ¿Sabes qué, hermano Mike? Y también otra cosa que he notado, especialmente esto lo miré en el debate que tú tuviste con 4 unicitarios o 3, no recuerdo cuántos eran. Sí. Tú y ahí en la radio, cuando debatieron el tema de Génesis 1:26. Y arriba les voy a poner un enlace para que vean ese debate que tuvo el hermano Mike. Hay dos videos de esos, dos partes. Pero lo que yo miré, hermano Mike, y yo sé que esto se oye feo, pero lo que yo miré es que esas personas solamente querían ganar un argumento. Ni siquiera, mire, hermano, perdón, ahora que te toca ese tema, que yo recuerde, ya hace años que no veo ese debate, que yo recuerde, yo no recuerdo ningún momento donde ellos hicieron siquiera un intento a refutar la presentación que yo llevé. Yo los escuchaba hablando de esto otro, pero en ningún momento hicieron una refutación directa
al argumento que yo llevaba. Y a la hora de las horas nunca respondieron a la pregunta, ¿con quién es que Dios está hablando? Sí. Nunca respondieron. Hicieron ahí un medio intento. Bueno, creo que era Los Ángeles, pero después en el segundo debate lo negaron. Entonces, en ningún momento a la hora de las horas respondieron a la pregunta y a la presentación que yo llevé. Y para mí, como dice usted, no tenían absolutamente ningún interés en llegar a un verdadero entendimiento de lo que realmente enseña Génesis 1:26. Yo miré solamente intentos para dar la apariencia que estaban correctos. Por ejemplo, el vocero que estaba ahí decía, ok, el hermano Mike no nos dio un texto. Y con esa última nota quiere terminar para que quede en la mente de las personas, oh, el hermano Mike nos dio un texto. Pero en verdad, no se estaba tratando con el tema. Nomás estaban tratando de give cheap shots. No sé cómo dices en español. Mire, eso es una táctica, hermano. Son tácticas y manipulan a las personas. ¿Sabe lo que estaban buscando con eso? Estaban buscando que yo mencionara otro texto para entonces ellos negar ese también, llevar el mismo entendimiento erróneo de Génesis 1:26 a ese otro texto y empezar a debatir otro texto. ¿Por qué querían buscar debatir otro texto? Porque estaban muertos en Génesis 1:26. Lo que querían es desviar la visión, desviar los ojos de la audiencia de Génesis 1:26, donde quedaron fritos, a empezar a debatir otro. Y para que la audiencia no se dé cuenta de que habían quedado fritos en Génesis 1:26, que habían perdido ese argumento. Así es, y muchas personas... Es una táctica de empezar a brincar por todos lados. Sí. Cuando pierdes un argumento en un cierto texto, ponerte a jugar de sapito bíblico y a brincar por todo, y crear un descontrol, un desorden, donde ya no se sabe qué fue lo que se habló, quién ganó, quién perdió, quién dijo la verdad. I don't know, porque estaban brincando por todos lados. Pero eso lo hace a propósito cuando se ven perdidos. Es una táctica, hermano. Y por eso en ningún momento yo quise desviar el tema, desviarnos a otro texto. Quise que la audiencia quedara bien en claro de que habían perdido ese debate, habían quedado completamente perdidos en cuanto a lo que estaba enseñando Génesis 1:26. Me gusta que dices eso porque para los hermanos que están practicando la apologética, hablando con personas en las sectas, esto es algo muy importante que dice hermano Mike, porque los sectarios son muy famosos por hacer eso. Dispensa. Ellos les gusta dar muchísimos textos para no tratar con el texto que está en su contexto. Esto es lo que hizo Clavijo. ¿Te acuerdas el debate que tuve con Clavijo? Sí. Ok, la misma cosa. Me dio muchísimos textos, le dije, por favor, vamos a tratar solamente con Juan 1:1, pero no, se dieron muchísimos textos y al fin tuve que dar como 70 páginas para refutar todos los otros textos que había dicho que no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando originalmente. Ok, y aquí está el problema. En un debate en vivo no se puede hacer eso. Si nos ponemos a brincar de texto en texto, lo que vamos a hacer es una balacera de textos, un desorden, donde nunca se escudriñó bien la palabra de Dios. Especialmente el texto con el cual quieres tratar. Y especialmente el texto el texto del debate. El texto que se está debatiendo no queda bien escudriñado, no se sabe cuál es la verdad de ese texto. Y eso lo hacen cuando se ven perdidos en el debate. Comienzan rápido a buscar cómo zafarse de ese texto, porque ya perdieron el argumento. Y otra cosa, muchos piensan que porque supongamos que usted le menciona un texto, quiere hablar de un texto. Muchos piensan que porque esa persona cita otro texto, que ya se refutó el texto que tú mencionaste. No se refuta así. Tienes que tratar con el texto que se te presenta en su contexto. No solamente se trata de decir, oh, pero acá dice esto, oh, allá dice esto. Ok, so what, pero ¿qué dice? ¿Qué tal de esto? Estamos hablando de esto en contexto. Aquí está el asunto. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Entonces se le explica lo que realmente está diciendo así. Ahí, ¿verdad? Oh, no, pero allá dice eso. No, hermano, si nos vamos allá y escudriñamos a aquel, tampoco dice lo que él está diciendo. Pero no hay tiempo en un debate en vivo de ir y escudriñar cada texto.
Entonces, la táctica es de quitarle el tiempo al trinitario, brincando para acá y para acá y para allá, porque se vieron perdidos en el argumento que él presentó. No pudieron refutarlo. Y como no pueden refutarlo, quieren ir a otro lugar, en lugar de ser sinceros y decir, ¿sabe qué? Usted tiene razón. Nunca, jamás vas a escuchar eso. Nunca vas a escuchar una gota de sinceridad de parte de un unicitario, de parte de un testigo de Jehová, y decir, bien, no tengo argumento para lo que tú estás presentando. You'll never see that. Lo que vas a ver es, pero allá dice esto, entonces eso contradice. No lo contradice. Si nos vamos allá y escudriñamos, que está diciendo lo mismo que este. Por ejemplo, Clavijo, cuando supuestamente íbamos a debatir Juan 1:1 y terminamos con las palabras que dijo Atanasio. El credo de Atanasio. Bueno, me dije, what in the world? Y al fin con la etimología de algunos términos que hasta en español, en verdad, eso era una desesperación se por parte de Clavijo. Una desesperación absurda. Y sabe, hermano, ese es otro asunto. Yo he querido debatir con ciertos unicitarios que son conocidos, pero nunca quieren acordar los términos del debate y lo hacen a propósito para después crear todo ese desorden. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo he querido debatir Génesis 1:26 con ciertos unicitarios que me han hecho la sugerencia. Pero mire lo que pasa. Si vamos a debatir a Génesis 1:26 o vamos a debatir la traducción de Génesis 1:26, porque esos no son dos términos iguales. Si vamos a debatir el sentido y el mensaje y lo que está diciendo Génesis 1:26, tal como está escrito, o vamos a debatir la traducción, cómo han traducido a Génesis 1:26, son dos debates diferentes. Por mí no hay problema. Yo tengo cualquiera de esos dos debates. Podemos debatir traducción y crítica textual, o podemos debatir el sentido del texto tal como está escrito. No problem. Pero pero no se van a debatir las dos cosas porque son dos temas diferentes. Sí, y muchas personas no entienden que hay diferentes asuntos que puede tratar con un texto. Por ejemplo, mencionaste el punto textual. Es parte del texto. ¿Cuáles manuscritos? ¿Quién lo soporta? Es un debate completamente aparte. ¿Cómo se traduce? Lo que Clavijo hizo con ustedes, están debatiendo Juan 1:1, ¿verdad? Están haciendo una exegesis de Juan 1:1, están debatiendo el sentido, la gramática, la sintaxis, el contexto, y de repente brinca a temas históricos. Sí. Que no se habían acordado, ¿me entiendes? O sale con ideas erróneas de qué es la gramática, ciertos aspectos de la gramática griega que realmente no entiende. Y pues se ve que estaba copiando cosas de aquí y de allá y en realidad no sabe lo que estaba diciendo. Pero también te quería mencionar de esto, hermano Mike, que cómo es que cuando hacen esto, lo hacen por pura, como tú estabas diciendo, de pura desesperación. ¿Verdad que sí? Para que la audiencia no vea que perdieron el argumento, para que la gente no se dé cuenta que están perdidos en ese argumento, que ya han sido refutados. Entonces, para no, como dices, to try to save face, para no quedar en vergüenza, comienzan a brincar y a tratar de sabotear, de destruir el debate, haciendo un desorden, brincando para acá y para allá, donde ya no se sabe ni de qué se está hablando, cambiando el tema, cambiando los textos, etcétera, etcétera. Mira, hermano Mike, yo voy a tener un debate en el futuro cuando acabe con el asunto de la luz del mundo, con un unicitario, y lo voy a anunciar cuando esté listo, pero es otra cosa que las cosas se tienen que hacer en orden. Pero esta persona, ojalá que sí acepte todos los términos, creo que sí los va a aceptar. Y vamos a tratar con el tema de la preexistencia de Jesús. Entonces, ese debate lo vamos a hacer y también lo vamos a hacer en escrito. Porque yo lo quiero tener grabado, como tengo grabado aquí el debate que tuve con el señor Clavijo, para que todo esté documentado. Yo creo que esto va a ser muy interesante. Pero asegúrese siempre de tener alguna firma, alguna grabación, algo donde ellos, delante de Dios, se comprometen y de verdad se comprometen a seguir las reglas del debate, a hablar en orden, a no andar brincando por todos lados, a no andar cambiando el tema, etcétera, etcétera. Este es el texto, este es el tema que vamos a hablar, este es el pasaje que vamos a escudriñar. No necesariamente quiere decir que no pueden traer otras cosas que sean relevantes a la exégesis
de ese pasaje. That's Correcto. okay. Sí, Pero cuando vienen a tratar de brincar para todos lados, sí, cambiando el tema, brincando para acá y para allá, trayendo todo clase de desorden con tal de despistar cuando se ven perdidos. sí. No. Tienes que pararle eso, porque después lo que se lleva a cabo termina una, haciéndose un circo. es una pérdida de tiempo y yo no tengo tiempo para esas cosas. Pero yo creo que esta persona sí va a aceptar las normas del debate, pero Clavijo también las aceptó, pero las quebró todas. No todas, pero muchas. Exacto. Entonces hay que tener algo escrito, firmado o alguna grabación de ellos comprometiéndose que uno pueda enseñar después. Mire, esta es la clase de personas que son los unicitarios. Se comprometen a seguir los reglamentos y lo primero que hacen es empezar a romper los reglamentos cuando se ven perdidos. Y vemos esto una y otra vez. Es un patrón en los unicitarios, es un patrón en los testigos de Jehová. I've seen it time and time again. Y sí, de verdad, pues por eso es que muchas veces ni siquiera vale la pena debatir con ellos, porque lo que andan buscando es ganar un argumento. Ganar un argumento que no pueden ganar. A toda costa. Y lo van a querer ganar a toda costa, o lo van a querer dar la apariencia de que no perdieron, por lo menos, haciendo estos desórdenes. En esta mañana, hermano, ya sin más preámbulo, no, como le digo, siempre nunca quiero tardarme demasiado porque se alargan y después los hermanos, pues, les cuesta verlo todo de una vez. Pero suficiente con la verdad de que la Biblia declara que hay un solo Dios. La Biblia declara que el Padre es Dios. La Biblia declara que el Hijo es Dios. La Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Y si esto no fuesen verdades ya lingüísticamente codificadas en la palabra de Dios, ninguna de esta gente hubiera tenido que bregar con este tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y crear sus propias versiones de la Trinidad. Pero el problema unicitario que quiero tocar en esta tarde, que quiero revisar, es el siguiente. Se refiere a la persona de Cristo Jesús. Aquí sí que tienen un tremendo dolor de cabeza los unicitarios, que especialmente últimamente. Son el Padre y el Hijo una y la misma persona. Son muchos los grupos que predican y enseñan que Dios es unipersonal. Y cada secta pues ha creado sus artimañas para manipular la evidencia bíblica de acuerdo a su herejía, porque no podían negar la evidencia bíblica. Si hubieran podido negar la evidencia bíblica de que hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, si hubieran podido negar eso, nunca hubieran tenido que bregar con eso. Nunca hubieran tenido que formar sus propias versiones de la Trinidad. Pero ya que no podían negar la evidencia bíblica, tenían que torcer la evidencia bíblica, manipular la evidencia bíblica de acuerdo a su herejía. Y hoy yo quiero aclarar una de las áreas más problemáticas de la unicidad a la luz de la Escritura. Hablando del modalismo, que es la doctrina de Dios. El modalismo es el movimiento moderno de la unicidad pentecostal. Y esto lo han reconocido todos los apologistas unicitarios, o sea que esto no es noticia, que ellos son modalistas. Es la doctrina que afirma de que una única persona divina en Dios, hay una sola persona divina en Dios, pero que actúa según diferentes funciones o modos. Y fue aplicado al principio a Jesucristo y sostuvo que el mismo y único Dios, que era el Padre, había sufrido la pasión y la cruz por nosotros y recibió el nombre de patripasionismo. Al principio había recibido ese nombre. Más tarde, pues se extendió, claro, al Espíritu Santo y así se desarrolló esta doctrina completamente que sostenía que las tres personas de la Trinidad no eran más que tres modos o máscaras o funciones por medio de las cuales actuaba una sola persona, la única persona divina, que es el Padre. Entonces los unicitarios, que tanto blasfeman contra la Trinidad, predican su propia versión de la Trinidad. Se lo pongo en palabras más simples, hermano. Cuando se trata de la Trinidad,
la diferencia entre el unicitario y el trinitario es que para el unicitario, la persona divina, para el unicitario, cada persona divina en la Trinidad no es más que una apariencia o aparición o manifestación de la misma persona divina en Dios. Esa es la diferencia. Ellos no están negando que la Trinidad está en la Biblia. Están dando su propia versión de la Trinidad en la Biblia. Sí, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Eso que tú estás mencionando, como yo y tú hicimos un estudio, esto es exactamente lo que declaró Simón el Mago. Simón el Mago en la historia, ustedes pueden ver en la obra de Ireneo contra herejías, capítulo 23, Doctrinas y Prácticas de Simón el Mago y Menander. Ahí pueden ver donde él escribió alrededor de 175 o 185 AD sobre Simón el Mago. Y él dice así, dice, encuentro aquí la cita. Él menciona muchas cosas de Ireneo, pero Ireneo nos dice de Simón el Mago, dice así: él entonces, no poniendo la fe en Dios, se puso ansiosamente a competir contra los apóstoles a fin de que él mismo pudiera parecer en ser maravilloso, y se aplicó con todavía mayor celo al estudio de la arte mágica entera, para que él podría el mejor aturdir y dominar multitudes de hombres. Así era su procedimiento en el reinado de Claudio César, por quien también se dice que él ha sido honorado con una estatua debido a su poder mágico. Este hombre entonces fue glorificado por muchos como si él era un dios. Y él enseñó, aquí está, hermano, donde sale la cita, y él enseñó que era él mismo el quien apareció entre los judíos como el Hijo, pero descendió en Samaria como el Padre, mientras él vino a otras naciones en el carácter del Espíritu Santo. Él se representó, en pocas palabras, como siendo el más elevado de todos los poderes, es decir, el ser que es el Padre sobre todos, y él permitió que él fuera llamado por los hombres por cualquiera manera y título que sea. Entonces sí, hay más información ahí, pero el punto es... Ahí comienza, históricamente, ahí comienza la idea de un Dios unipersonal que se manifiesta en tres diferentes manifestaciones. Y es interesante que Ireneo dice que, es decir, el ser que es el Padre sobre todos. Fíjate. Sí, pero se manifiesta como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, de ahí comienza la idea de que Dios es un solo Dios. Diferentes modos. Sí, que se manifiesta en el modo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comienza la torcedura de la Trinidad a un Dios, en lugar de ser cada uno su propia persona divina, una sola persona divina que se manifiesta o se revela o da la apariencia de ser tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en realidad esos son máscaras o apariciones de una sola persona divina que es el Padre. Exacto. Y algo muy importante que tú y yo tratamos, hermano Mike, es que Simón el Mago era un ocultista. Esta idea comenzó con el ocultismo. La idea de la unicidad comenzó con el ocultismo. Históricamente, sí. Sí, y ellos tratan de decir, bueno, aquí no, esto no se puede confiar, no había una estatua. Mira, se me hace chistoso que estos unicitarios citan a Ireneo cuando les conviene, pero cuando no les conviene, ya no es dependible. No, cuando Bernard y otros apologistas incluyen a Ireneo en sus libros, siempre lo han elogiado como un cristiano centrado, un cristiano, lo han elogiado y forma parte de la historia de la iglesia. Y pero cuando les conviene, cuando no les conviene, él es un mentiroso. Entonces, sí, pero fíjate, es una siempre yo no sé por qué, pero siempre los unitarios terminan hablando por ambos lados de la boca. Mira, y no se pueden a pensar, por ejemplo, Clavijo dijo que esto viene de la mitología de Simón el Mago. Ok, suponiendo que viene de la mitología, entonces la idea del modalismo viene de la mitología. Entonces, porque nadie puede negar que eso dijo Ireneo. Nadie puede creer que existiera en aquel tiempo. Estas palabras, ¿de dónde vinieron?
¿De Sí. dónde agarró el autor la idea de decir que el Padre se manifiesta primero como acá y luego en otro modo como acá? ¿De dónde vino esa idea? Si dices que es Bien, la mitología, entonces estás diciendo que el primer acontecimiento que tenemos de alguien que enseña la doctrina modalista viene de la mitología ocultista. y mientras más cosas inventan, más se hunden ellos mismos, porque ahora entonces ellos mismos han confirmado que esta idea de un Dios unipersonal que se manifiesta como Padre y el Espíritu Santo Es viene del mitología. ocultismo, del paganismo, de Simón el Mago. Y es mitología. Bien tremendo, hermano. Entonces, quiero continuar. Aquí, pero cuando ellos tratan de bregar con la persona de Cristo Jesús, ¡bam! Ahí es cuando les explota todo y tienen que ingeniársela y desesperarse, inventar y correr y hacer cuanta pirueta para ver cómo explican la relación entre el Padre y el Hijo en cuanto a Cristo Jesús. Y una de las piruetas más antibíblicas que los unicitarios se han inventado para resolver este problema que tienen aquí con la Biblia en cuanto a la persona de Cristo Jesús es este. Bueno, el Padre es el Espíritu y el Hijo es la carne. Eso bien común, fue algo que siempre han predicado por muchos años. Pero de repente, pues los trinitarios les demuestran en la Biblia, donde nos presenta un hijo que piensa como hijo, un hijo que ama como hijo, un hijo que habla como hijo, y en lugar de ser sincero, hermano, y reconocer la persona del hijo, más bien cambian los términos. Y dicen, bueno. Lo que queríamos decir con eso es que el Padre es la naturaleza divina y el Hijo es la naturaleza humana. Así que progresaron un poco, ¿verdad? Progresaron de espíritu y carne a naturaleza. Pero de repente los trinitarios le vuelven a demostrar que las naturalezas no se relacionan como personas ni se comunican como personas. Y les demostramos en la Biblia que al Padre y al Hijo, amándose como se aman personas, comunicándose como se comunican personas y relacionándose como se relacionan personas. Entonces, después de tanta gritería, tanto alboroto, tanto retorcerse y tanto patuleo, viene, ok, está bien. Los trinitarios ganaron. Dios es persona. Fine, ya, déjenos en paz. Ya le dimos lo que querían. Ok, ustedes ganan. Lo dejamos así. Dios es persona. Vaya, ok. Ya vemos más progreso, ¿verdad? Progresaron todavía un poquito más. Fueron de carne a naturaleza a persona. Bingo. Ok, finally. Perfecto. Pero en lugar de ser sinceros otra vez y reconocer su error otra vez, ni a palo, hermano. Dice, ok, bueno, vamos a reconocer que sí, que Dios es persona, pero con una condición. Así que, así como en los seres humanos, así como en el hombre, que un solo ser humano es una sola persona, así Dios tiene que ser también. Un solo Dios, una sola persona. Solo bajo esa condición le aceptamos que Dios es persona. Entonces, esto quiere decir algo. Vamos a analizar esto, hermano, con cuidado. Let's go step by step. Esto quiere decir que los dos sentidos o los dos términos de padre e hijo vienen a ser los siguientes. Now, listen very carefully. Padre viene a ser la naturaleza divina o el espíritu divino en Jesús. Se refiere al modo cósmico y eterno de la existencia de Dios o deidad o como quieramos ponerle, ¿verdad? Hijo se refiere a la naturaleza humana de Jesús o la carne de Jesús. Se refiere al modo humano de existencia de Dios. Así que Padre se refiere al modo divino de existencia. Hijo se refiere al modo humano de existencia en Jesús. Pero aquí está el problema céntrico al cual yo quiero llegar al fin con esto del entendimiento unicitario en cuanto a Cristo Jesús y con lo cual están ahora desesperadamente buscando cómo resolver esto. Los unicitarios quieren afirmar que tanto Padre
como hijo se refieren a dos modos o estados de existencia, pero que también se refiere a una sola persona. Ujú. El Padre y el Hijo son una y la misma persona, Sí. porque tiene que ser una misma. ¿Por qué es que ellos tienen, por qué que ellos están obligados a mantener que el Padre y el Hijo son una y la misma persona? ¿Por qué es que se tienen que aferrar a eso? Porque si no lo hacen, terminan como nestorianos, dos personas distintas adentro de Jesús. Por eso es que tienen a toda costa que seguir tratando de demostrar que el Padre y el Hijo son una y la misma persona, porque quieren negar a toda costa de que ellos son nestorianos. Si el Padre y el Hijo no son una y la misma persona y Dios es unipersonal, entonces en Jesús hay dos personas distintas y terminan siendo nestorianos. Y eso es exactamente lo que ellos le están huyendo desesperadamente. Vamos a analizar esto un poquito más. Mira, Padre se refiere a esa persona divina que está divinamente consciente y funciona exclusivamente como divino cuando se relaciona con el Hijo. Hijo se refiere a esa misma persona divina, pero que es humanamente consciente y funciona exclusivamente como humano cuando se relaciona con el Padre. Y el punto clave aquí entre el Padre y el Hijo en este tema se halla la palabra relación. En otras palabras, no importa cuánto los unicitarios quieran seguir dando patadas de ahogado en este tema y seguir cambiando los términos, cambiando las definiciones cada vez que se ven perdidos. Su doctrina, la doctrina unicitaria, en cuanto a la persona de Cristo Jesús, permanece un disparate a la luz de la Escritura. Y les vamos a demostrar por qué. A donde a ellos se les sigue complicando la cosa, mi hermano, es en cuanto a la persona del Padre y la persona del Hijo y la manera en que ellos se relacionan y la manera en que ellos se comunican a la luz de la Escritura. Entonces, aquí la pregunta no es en realidad si existe algún nuevo invento de los unicitarios que les pudiera funcionar, alguna nueva explicación esotérica o metafísica que pudiera de alguna manera validar el disparate unicitario en cuanto al Padre, la persona del Padre y la persona del Hijo como una y la misma persona. La pregunta es esto: ¿será que la Biblia, no puedo enfatizar esto más, porque esto es lo más importante que tenemos que ver aquí? No hay nada más importante que esto. ¿Será que la Biblia nos presenta una relación y comunicación entre el Padre y el Hijo? ¿Cómo se relaciona y se comunica una sola persona? ¿O será que la Biblia nos presenta una relación y comunicación entre el Padre y el Hijo? ¿Cómo se relaciona y se comunican dos personas distintas? El primer punto entonces es demostrar que el lenguaje codificado en la Escritura nos presenta una relación y comunicación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas y no como una sola persona. Si esto es cierto, entonces la misma Biblia descarta de un solo la doctrina unicitaria como un disparate antibíblico. Amén. Sí, hermano. Pues sí, hay muchos, como están notando, es un punto excelente. Hay algo en la lingüística que se llama el idiolecto. Y eso, para las personas que no saben, es la manera específica que una persona usa para comunicarse. Y vemos que en la Biblia el Padre y el Hijo tienen idiolectos distintos, diferentes maneras de hablar. Si es la misma persona, ¿por qué es que se ve el idiolecto distinto? Escucha bien, la manera de cómo hacen las palabras, cómo organizan las palabras, como hijo. Este es mi amado hijo. En quien tengo. Sí, ahora, y luego otra vez, Padre, glorifícame con la gloria que tenía
esos son diferentes idiolectos y cada persona tiene un diferente idiolecto. En toda la Biblia no hay ni un solo acontecimiento donde una persona tiene dos idiolectos distintos para hablarse a sí mismo con dos idiolectos distintos. Yo no he visto prueba de eso lingüísticamente. No sé si está muy complicado lo que estoy diciendo, muy técnico, pero básicamente es que al menos que sea un psicópata o una, ¿cómo se dice en español, hermano? No sé Sí, un psicópata, alguien que está enfermo de la mente, que tiene dos personas en una sola persona. Sí, sí. Entonces, eso es evidencia lingüística de distinción de identidad por virtud de la distinción de idiolecto lingüístico. Sí, sí, esa diferencia idioléctica es evidencia de una distinción de persona. Uh-huh. Aquí hay otro punto que yo quiero sacar a la luz, hermano, y que se relaciona con eso, y es ¿cuál es el sentido normal de lo que está diciendo un texto? Sí. ¿Cuál es la lectura normativa de usted? Y esto fue lo que llevé a aquel debate. La lectura normativa de Génesis 1:26 es que Dios está hablando con alguien. Sí, y así de sencillo. Como tú mencionaste, Mike, cuando Pedro habla, por ejemplo, a Juan o a alguien, dice yo, tú, yo o tú. Ya. Nunca diríamos, oh, es la misma persona. Nunca diríamos eso. Porque la lectura normativa del texto te está declarando una distinción de persona. Así como en Génesis 1:26, la lectura normativa de ese texto te está declarando de que Dios está hablando con alguien. Pero la idea unicitaria nos forza a ir en contra del sentido común y en contra del lenguaje común. Ir en contra de la lectura normativa del texto, a interpolar, torcer y cambiar lo que está diciendo sin ninguna razón que se pudiera hallar en el texto. Eisegesis, la definición clásica de eisegesis, lo contrario de exegesis. En lugar de dejar que el texto hable por sí mismo, más bien tú le dices al texto qué es lo que está diciendo. Estoy diciéndole a la Biblia qué es lo que la Biblia está diciendo. Y de esto hablamos en nuestro previo video. Y así, por favor, vean ese video porque eso de que está hablando Mike, de ahí hablamos de eso. Pero continúa, hermano, muy interesante. Entonces, hermano, yo quiero presentar evidencia bíblica de cómo es que podemos ver una lectura normativa normal de ciertos textos donde gente se relaciona y se comunica. Okay. Y si podemos decir que es una sola persona ahí, o si son dos personas distintas, lo que la Biblia está tratando de revelar. Mire, unos ejemplos sencillitos, no voy a dar muchos, tal vez unos 3 o 4 ejemplos. Mateo 11, 25 al 27, mire. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Now, I have a question. Simple, sencillo. Creo que lo que Cristo está diciendo no es tan complicado, no es científico, no es ciencia nuclear, no es científico, no es misterioso. Está diciendo cosas bien, no tan complicadas. Lo que yo quiero saber es, hermano, si usted ve algo en este texto que te hace creer que el Hijo y el Padre con quien el Hijo está hablando son una y la misma persona. Do you see anything there? And I mean anything. Tú ves algo, cualquier cosa, lo que sea, en la lingüística, en el contexto, en la sintaxis, en la gramática, en lo que sea. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Que te pudiera hacer imaginar que el Hijo y el Padre son una y la misma persona. Esto es a lo que yo me refiero a common sense, el sentido común. Si tú tomas este pasaje y se lo muestras a un niño de 10 años que no sabe nada de la Biblia, con que sepa leer y distinguir la gramática, va a decir, pues aquí está hablando alguien con alguien.
de alguien, el Padre y el Hijo, es lo que va a decir. Pero los universitarios dicen, es que a ti no se te ha revelado el misterio del nombre. Dios fue manifestado en carne, el Padre se encarnó. Aquí realmente tú no tienes la iluminación del Espíritu Santo, hermano Mike, porque aquí realmente es una persona hablando con sí mismo. Y eso es Jesus. Ya basta con estos vericuetes. La Biblia es bien clara y dice que todo sueño, toda profecía, toda idea se tiene que alinear con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que determina si ese sueño, esa profecía, esa revelación es de Dios o no es de Dios. La palabra de Dios es la que determina si eso es de Dios o no. Y claramente vemos que han habido montones de disparates en nombre de la revelación de Dios, que cuando miramos la Biblia, eso no es revelación de Dios. Sí, y hace un desastre de la gramática, porque cuando lo leemos, y aquí vemos que es el Padre y es el Hijo. El Padre es personal, el Hijo es personal, hay una comunicación, hay dos diferentes, bueno, aquí al menos se menciona un idiolecto, pero se refiere a alguien más. Entonces, exacto. El punto es que aquí no existe nada que pudiera ni siquiera dar la idea de que el Padre y que el Hijo es la misma persona del Padre con quien se está comunicando, con quien está hablando, hermano. Mira otro ejemplo aquí. Juan, antes de que vayas, hermano, antes de que vayas, ¿tú crees que las personas con las cuales está hablando Jesús dijeron, yo entiendo que realmente se está hablando él solo? ¿Tú crees que ellos pensaron eso? Los discípulos, tenemos una nueva revelación. En realidad él está hablando solo. Sí, parece yo creo que está hablando con alguien, pero no está hablando con otra yo creo persona, un discípulo, con la misma persona. Un discípulo le dice a otro, yo sé que se oye como que está hablando con alguien más, pero realmente está hablando con él mismo. Ok, continúa, hermano. Le voy a dar otro ejemplo. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Again, ¿qué es lo que está ahí? ¿Cuál palabra? ¿Cuál expresión? ¿Qué es lo que existe ahí en ese texto que te hace creer que el Hijo y el Padre con quien él está hablando son una y la misma persona? Anything, is there anything there? Hay cualquier cosa, una letra, una palabra, una expresión, un punto, una coma, lo que sea, que pudiera dar la idea de que el Hijo es la misma persona que el Padre con quien está hablando. Nuevamente, yo me imagino los discípulos ahí, uno se habla al otro. Yo sé que la voz está saliendo del cielo, pero realmente está dentro de él. What the? What? Es un tremendo ventríloque, Cristo. Sí, ¿te acuerdas que en el circo tenían los ventríloques que hablaban con parecía que el muñeco estaba hablando, pero estaba hablando el que lo estaba sosteniendo. Yo me imagino a otro discípulo decir, bueno, pero ¿por qué está saliendo la voz de allá si realmente está aquí? Es porque no se te ha revelado todavía que realmente es una persona. Yo tengo una pregunta, hermano Mike, o a lo mejor un discípulo podría decir esto, pero si el Padre está encarnado en Jesús, ¿por qué nunca vemos a Jesús, el Padre, hablar con la carne del Hijo? ¿Por qué dice que la voz salió del cielo? ¿Por qué no dice que la voz salió de la persona de Jesús? ¿Por qué nunca dice que la voz del Padre salió de Jesús? De Jesús. O como decirte, muy buen trabajo, hijo. Muy buen trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vemos eso? ¿Para qué decir que viene del cielo? Eso puede causar confusión. Nunca se ve un ejemplo de la Biblia declarando que Jesús hablaba como el Padre. Sí, es lo que quiero decir. Siempre se ve a Jesús hablando con el Padre. Sí. Nunca lo vemos hablando como el Padre. Pero la pregunta aquí sería, los discípulos, yo me imagino que dirían, pero ¿por qué está saliendo la voz del cielo del Padre si es la misma persona que está aquí? ¿Para qué hacer este show? Sí, ¿Cuál es el propósito? Un tremendo dolor de cabeza es lo que le... Sí, pero ¿cuál es el propósito? Porque parecemos engañadores, no sé. Parece un teatro. No, y entonces la pregunta sería, ¿cuál era la razón
por un teatro como ese. Sí, porque ¿sabes qué? Está causando mucho esfuerzo para procesar mentalmente esto que realmente debe ser muy simple. Si nuevamente si pones a un niño de 10 años que no sabe nada de la Biblia y lee este texto, ¿con qué va a salir, hermano Mike? Que hay dos personas distintas hablando, comunicando. No va a salir que es la misma persona que está dentro de esta otra persona. No, es que no No. hay. ¿Qué es lo que hay ahí que pudiera indicar una cosa, un disparate? Pero te falta la revelación. Oh, right. Es que sí, tú no sabes que Dios fue manifestado en carne. De hecho, deja comunico eso muy rápido. Todo trinitario cree que Dios fue manifestado en carne, el Todopoderoso, pero no es el Padre, porque hay una distinción de personas. Y este es un ejemplo muy claro. Este es un ejemplo muy claro. Mira en Mateo 3, Ujú. del 13 al 5. A Watch ver. this. Es un ejemplo un poquito diferente. Mire. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo, o sea, yo Juan, necesito ser bautizado por ti, o sea, tú, Jesús. Y tú, Jesús, vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja tú, Juan, deja, porque así conviene que cumplamos tú y yo, más de una persona, toda justicia. Entonces le dejó. Una vez más, yo quisiera saber si existe algo en este texto que te hace creer que Juan el Bautista y el Señor Jesús con quien él habla son una y la misma persona. ¿Sabes qué? Si seguimos la lógica del unicitario, Juan es, y es, Jesús son una y la misma persona. es posible, Pudiera ser, porque pudiera ser. No, porque el no hay lenguaje ya no nada que vale lo nada. indique. Mire, no hay nada ahí que lo indica. Pero si a ti se te ha revelado que son una y la misma persona, eso es lo que tú vas a decir, a pesar de que el texto te está diciendo todo lo contrario. Eso Pero sí. como tú ya se te metió en la cabeza que ellos son una y la misma persona, a ti no te va a importar lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahí está el problema donde yo voy con estas supuestas revelaciones, que ya no te importa lo que la Biblia dice. Si la Biblia contradice tu revelación personal, tu opinión personal, tu juicio personal, le gana a la Biblia, a pesar de que la Biblia te está diciendo todo lo contrario. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente que toda profecía, toda visión, todo sueño tiene que alinearse y ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios contradice una revelación de Juan o de Pancho o de quien sea, la palabra es la que está supuesto a ganar. La palabra es la que está supuesto a decirnos si una revelación, un sueño es real, es de Dios o no es de Dios. Este es un ejemplo perfecto, hermano Mike. Claramente ha hecho muy claro esto aquí, muy claro con este ejemplo que acabas de mencionar de Mateo 3, 13 a 15. Es igual que los otros textos que citaste. Cualquier persona con sentido común, cualquier persona sin presuposiciones teológicas, puede leer esto y puede ver una relación, una comunicación aquí de entre una persona y otra persona. ¿Por qué? Sí, dele, man. No, sí, porque se ve un intercambio. Un Diferentes, intercambio. diferentes idiolectos también, otra vez. Es sencillamente dejar que la Biblia hable. Es sencillamente una lectura normativa. We're not doing anything here. Aquí nosotros no estamos interpretando, no estamos haciendo exegesis, no estamos sencillamente dejar que la Biblia hable por sí misma. That's all we're doing. All we're doing is reading the Bible. Lo Hermano, único que estamos haciendo aquí es leyendo la escritura tal como está escrita. así como acaban de leer Mateo 3, 13 al 15 para ver solamente del lenguaje que son dos personas, ¿por qué no hacen lo mismo en el texto que citó Mike de Mateo 11, 25 a 27? ¿Por qué no? Demos otro ejemplo. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién? Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Jesús es Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú, Jesús, no yo, Nicodemo, tú, Jesús, haces, si no está Dios con él. So, again, existe algo en este texto que te hace creer que Nicodemo y Jesús con quien él habla
son una y la misma persona. ¿De dónde sacarías algo así? Esa es una estupidez. Es que, pero aquí vamos. Si a ti ya se te metió en la cabeza de que Jesús y Nicodemo son una y la misma persona, si ya te enseñaron eso, se te metió en la cabeza y tú crees que fue una revelación de Dios, no importa lo que estás diciendo ahí, tú vas a seguir diciendo que Jesús y Nicodemo son una y la misma persona. Hermano Mike, si tú eres un mecánico de aviones y ya se te metió en la cabeza que un alambre rojo es el mismo que el alambre amarillo, y tú vas a hacer un trabajo y decir, no, es el mismo, déjalos conecto juntos. ¿Tú quieres subirte a ese avión con un mecánico que lea las cosas así? Excuse me, wait a minute, guys. Yeah. Yo no sé, hermano Mike, ese parece un alto para ti, pero para mí no es un alto. Para mí significa síguele, es luz verde. ¿Qué va a pasar? Va a ser un desorden. Siempre vamos a terminar en lo mismo, hermano. En desastre. En desastre. ¿Por qué? Por las presuposiciones. Y si las presuposiciones le ganan a lo que está diciendo la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios queda totalmente nula, no vale nada, no significa nada, porque tus ideas y tus revelaciones valen más que la palabra de Dios. Wow, hermano Mike, lo estás poniendo tan claro. Esto es el problema con las sectas y el lavado de cerebro. Y así es una manera que tú sabes que estás en una secta. El hermano Mike se está expresando tan claro, que se ve que han hecho las escrituras a un lado porque han inyectado sus propias presuposiciones. Esto es lo que les han enseñado en sus sectas. Cuando la Biblia ya no dice, ya no lo aceptan por lo que dice, there's something wrong there. Mire, there's something wrong. Bien malo. Le voy a dar un ejemplito. Usted me acaba de acordar. Voy a hacer un pequeñito paréntesis, pero quiero seguir porque todavía tengo bastante material. Tú mencionaste la palabra lavado de cerebro. Ok. La sociedad Watchtower, la manera en que le ha lavado los cerebros a los testigos de Jehová es un ejemplo clásico, hermano. El tipo de gobierno que existe ahí, el cuerpo gubernamental que existe ahí, es algo bien clásico, bien tremendo. El control mental que ellos tienen sobre los testigos de Jehová. Te quiero dar un ejemplo donde yo comprobé eso. Yo quería comprobarlo para mi propia información. Quería comprobar, para convencerme yo mismo de que esto es real y no un cuento y no una acusación falsa o no una calumnia ni nada de eso. Estaba hablando con un testigo de Jehová y le digo mira, ese cuerpo, la sociedad Watchtower, determina y controla tu entendimiento bíblico al 100%. Completamente. Ellos son los que te controlan tu entendimiento bíblico, lo determinan y lo ordenan al 100%. Y me dijo, no, al contrario. La sociedad Watchtower siempre nos ha instado a que pensemos por nosotros mismos. Ok, dígame una cosa, entonces. Si eso fuese cierto, ya que eso es cierto, dígame una cosa. Dígame si existe una sola enseñanza, una sola, donde usted y la sociedad Watchtower existe una diferencia, por más pequeña que sea. And I heard crickets on the other side. Escuché los grillos en el otro lado. Silencio total. Porque ellos saben que si ellos llegaran a escribir algo que no conforma al 100% con la sociedad Watchtower, quedan fuera. Entonces es mentira que ellos pudieran tener opiniones propias. Es mentira. Por ejemplo, el control que tiene la sociedad Watchtower es a la mente de ellos y el entendimiento bíblico de ellos es total. Mira, un ejemplo. Por ejemplo, yo hice un video donde hablo de que ellos dicen que la sociedad dicen que Jesucristo solamente es el mediador de los 144,000. Entonces, yo les enseño aquí el libro, ahí lo tengo, y yo les pregunto, ¿quién es tu mediador? Dicen Jesucristo. Pero mira, la sociedad dice aquí, y de hecho aquí arriba les voy a poner el enlace para ese video. Le hacen clic en la tarjetita gris que está arriba y van a poder ver ese video donde dice ese estudio. Pero la sociedad dice que Jesucristo solamente es el mediador de los 144,000. Yo les pregunto, ¿tú eres uno de los 144,000? Dicen, no. ¿Quién es tu mediador? Jesucristo.
¿Sabías tú qué es lo que dice la sociedad? Les enseño el libro y no saben qué decir. Eso es un ejemplo cuando ellos prefieren seguir a la sociedad en vez de la Biblia. Ciegamente. Y si dicen que Jesús es su mediador, están contradiciendo la sociedad. Todo esto es lo mismo con lo que estás hablando aquí con los unicitarios. Esto es un nivel tan simple, hermano Mike, que se ve que son dos personas, pero no puede ser porque a ellos están convencidos que lo que tienen es una revelación de Dios. It defies all logic. It goes against common sense. No sé cómo se traduce eso, hermano. Traduce eso, por favor. Eso desafía toda la lógica. Es una falacia que desafía toda lógica y todo el sentido común. And you have complete, también diga esto, and you have complete anarchy of language. Y haría sería una anarquía, un desorden total del lenguaje que te está presentando, el lenguaje simple y sencillo que te está presentando la Biblia. Quiero dar unos últimos dos ejemplos que son en cierta forma paralelos. Okay. En Hechos 7:59 nos dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, el de Esteban, mi espíritu. ¿Existe algo en ese texto que te hace creer que Esteban y el Señor Jesús, con quien él habla, son una y la misma persona? Anything at all. Un punto, una coma, una letra, una expresión, una palabra, anything. Que te hace creer que Esteban es la misma persona del Señor Jesús con quien él está hablando. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues está hablando con alguien, Esteban. Señor Jesús, el Señor Jesús recibe mi, Esteban, espíritu. El lenguaje está claro. Si el lenguaje no significa lo que significa, entonces, ¿para qué tenemos lenguaje? ¿Para qué tenemos un código, el código modal de comunicar aquí? Con las palabras. Para eso mejor votamos la Biblia y hacemos nuestra propia Biblia como hicieron los testigos de Jehová, la sociedad Watchtower. Mira aquí. Mira, hermano, antes de que continúes, sí. si fueran la misma persona, debíamos de cambiar la palabra mí en los diccionarios para que comunique tú. Ajá, y que tú comunique mí. Sí, pero los que puedan ser sinónimos en lugar de antónimos. Pero yo no he visto eso en los diccionarios. ¿Por qué le estamos dando eso? Why are we doing this? This is idiotic. Pero ok, continúa. Watch this. Aquí vimos, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Now watch this. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Si decimos que Esteban puede ser el Señor Jesús, entonces pudiéramos decir que Jesús es el Padre con quien él está hablando. No problem. Entonces, hay algo en Hechos 7:59 que te hace creer que Esteban y Jesús son una y la misma persona. No. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en Lucas 23:46 que te hace creer que Jesús es el mismo Padre con quien él está hablando? Ve lo que le quiero decir, hermano. These are parallel passages. Hermano, hasta un niño puede ver esto. Yo no, mire, perdónenme. Esto es satánico, hermano. Esto es satánico. This is satanic. Que no pueden ver algo. Están presuponiendo sus creencias. No lo pueden ver. Wow, no sé un velo que el lavado de cerebro les ha puesto un velo donde no pueden ver algo tan claro, tan simple, tan sencillo. Una lectura normal del texto te lo dice. Pero déjate explico qué es lo que hace el unicitario con esto que acabas de mencionar. En vez de decir, tiene un punto. No, vamos a buscar una salida. Vamos a justificar esto. Vamos a ver un lugar donde... ¿Qué inventamos? Sí, vamos a buscar, vamos a tratar de refutar esto, vamos a justificar esto porque no puede ser. Vamos a ver qué inventamos. Sí, no puede ser. Eso me dice que ustedes no son sinceros con sí mismos. Ustedes van a tener que ser sinceros con sí mismos cuando estén solos. Look at this. Miren esto que está enseñando el hermano Mike.
Tarde que temprano van a tener que ser sinceros con Dios y consigo mismo. Tarde que temprano van a tener que confrontar estas realidades de un corazón sincero y realmente confesar a Dios el error que han cometido hasta ahora. Pero nunca lo van a hacer si no se humillan. entra en ellos, si no se humillan y entra en ellos un espíritu de sinceridad con Dios y con ellos mismos. Yo quisiera también que usaran su cerebro, si no sacarían una conclusión tan estúpida de Hechos 7:59. ¿Por qué hacen lo mismo con Lucas 23:46? ¿Por qué hacen eso? Es el mismo lenguaje, es la misma gramática, es el mismo idioma. ¿Por qué hacen eso? No existe. ¿Por qué, hermano? Usted díganos por qué lo hacen. ¿Perdón? ¿Por qué es que hacen eso? ¿Por qué se van a contra de la mera palabra de Dios tal y como está escrita? Yep. Por lo mismo que hemos ido mencionando, porque ya se le ha metido en la cabeza, ya se le ha, en lo que ellos le llaman revelación, a tal grado que aunque la palabra les diga lo contrario, la presuposición que trae vale más que la palabra de Dios. Y hermano, aquí hay que tener en cuenta que esto es un espíritu, hermano, es un espíritu del error. Y eso, ahí, lo único que podemos hacer es seguir enseñándoles la verdad, seguir iluminándoles sus errores, pero nosotros no podemos convencer a nadie. El trabajo de convencer al hombre de su error, el trabajo de convencer al hombre de su pecado y de su error y de guiarlo hacia toda verdad le pertenece al Espíritu Santo. So we have to not only teach them, no solamente enseñarles y demostrarles, pero orar por ellos también. Porque solo el Espíritu Santo, a la hora de las horas, solo el Espíritu Santo puede cambiar y romper las cadenas de tiniebla en el corazón de cualquier persona. Wow, guys. Hermano Mike, that was powerful. Esta comparación de Hechos 7:59 con Lucas 23:46, si son sinceros, si saben leer, si saben la gramática, nunca concluirían que es la misma persona en Hechos 7:59, pero aún lo hacen en Lucas 23:46. Es lo que vengo diciendo desde ese tiempo. Siempre terminan hablando por ambos lados de la boca. Y la evidencia de dos personas distintas que aceptan en Hechos 7:59, esa misma evidencia la rechazan por el otro lado de la boca en Lucas 23:46. It's all the time. They do it with everything. Van a decir, pero esta es una revelación de Dios. ¿Pero dónde te revela Dios que manipules el lenguaje así? Y no lo manipules así en los otros textos como el que acabas de mencionar. ¿Por qué solamente lo manipulas donde lo quieres manipular? Esto, hermanos, esto, como usted menciona, esto solamente le pertenece a Dios. Ya si no pueden ver eso. Sí, wow. Exacto. Ya si no pueden ver con esto, ya no hay más. Es sencillamente de dejárselo a Dios, orar por ellos, seguir enseñándole y orando a Dios por ellos. Ahora bien, lo que quise demostrar es que la Biblia nos presenta una relación y comunicación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas. Podemos decir con toda certeza que la doctrina unicitaria del Padre y el Hijo como una y la misma persona es totalmente antibíblica y queda inmediatamente descartada por parte de la mera palabra de Dios, a la luz de la palabra tal como está lingüísticamente codificada. En otras palabras, lo único que se ocupa para ver la herejía, el disparate, la incoherencia unicitaria es leer la Biblia. That's all you gotta do. Eso fue lo único que acabamos de hacer. Y solamente por una lectura simple de la Biblia podemos ver la incoherencia y el disparate de la unicidad en cuanto a la persona del Padre y la persona del Hijo en Cristo Jesús. Y la palabra tiene que ser tu autoridad sobre cualquier idea que oigas de tus profesores o maestros. La palabra tiene que ser tu autoridad. Si la palabra lo está diciendo, tienes que creer eso. Sí, la palabra es lo que tiene, la palabra final le pertenece a la palabra, no a los sueños, ni las visiones, ni las revelaciones, ni las ideas, ni las imaginaciones, ni nada de eso. Todo eso tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Ella es la vara de medir la verdad, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Juan 14, 8 y 9. Let's see an example. Okay. Vamos a ver. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. No, pregunta. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando ellos miraban a Jesús, ¿qué fue lo que veían? ¿Algo espíritu o algo físico? Es algo físico. Pero el Padre no es algo físico. Entonces, ¿por qué? Eso está fácil. Sí. Entonces ya de por sí se puede ver que Cristo no está diciendo que Él es el Padre. As a matter of fact, esta hubiera sido la oportunidad perfecta de Cristo haber dicho claramente, directamente, explícitamente, yo soy Dios Padre. No hubiera podido haber una mejor oportunidad que esta. Entonces, si tú ignoras el resto de la Biblia y la relación y la comunicación que la Biblia te había estado presentando desde el principio entre el Padre y el Hijo, viene y arranca este texto de la Biblia, lo saca fuera de su contexto, no sigue leyendo el resto del capítulo que te aclara lo que él está diciendo. Entonces te vas a la radio y vas a terminar gritando, ya hermano, ¿qué más claro lo pudo haber dicho Jesús que él era Dios Padre? Wow, sí, es exactamente lo que hacen. Eso es exactamente lo que terminan haciendo. También, hermano, la idea de ver también se entiende a veces como entender. Por ejemplo, si tú me estás diciendo algo y no te entiendo, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Ah, ahora veo lo que me querías decir. ¿Se trata con ver con los ojos? No, se trata con entender. No, porque si hubiera sido de ver con los ojos, ellos lo que estaban viendo era carne. Y el Padre no es carne. Estaban viendo un cuerpo físico, el Padre no es cuerpo físico. El Padre supuestamente, de acuerdo a ellos, es espíritu divino que estaba dentro de Jesús. Sí, si tú quieres saber cómo es el carácter del Padre, cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Jesús lo reveló, es lo que está enseñando. Sí. No dijo yo soy el Padre. Entonces es algo muy... Nunca lo dijo, y aquí está el asunto. Después de esta declaración, yo no veo a Felipe llamándole el Padre a Jesús. No. Yo no veo a Juan llamándole el Padre a Jesús. Yo no veo a Pedro llamándole el Padre a Jesús. Yo no veo en el resto del Nuevo Testamento el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan que escribieron el resto. Yo no veo a Santiago, yo no veo a Judas, yo no veo a ninguno diciéndole el Padre a Jesús, ni durante su ministerio terrenal, ni aún después de su resurrección. Yo no veo dónde en todo el Nuevo Testamento le llamaron el Padre a Jesús. Esto me dice a mí que ninguno de ellos entendió estas palabras de la manera en que las entendió, de la manera en que las entienden los solo de Jesús. Entonces, hermano, los unicitarios aquí, but let's go with this. Vamos, hang on a second. Los unicitarios tienen un dilema aquí tan grande que ya no saben qué más inventar. Porque aquí, hermano Luis, solo existe una de dos opciones para los unicitarios. Y para cualquiera de cualquiera de estas dos entendimientos destruye por completo la doctrina de la unicidad a la luz de la Escritura. Watch this. Si Jesús sabía que Él era Dios Padre y Jesús declaró en Juan 14, 8 y 9 que Él era Dios Padre, entonces los discípulos murieron sin jamás saber quién es Jesús. Porque jamás ni Felipe ni ninguno de los otros discípulos reconocieron a Jesús como el Padre. Si esa fue la revelación que él estaba dando a Felipe, Felipe no la entendió. Pedro no la entendió. Juan no la entendió. Ninguno de los discípulos la entendió y murieron creyendo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Todos. Ninguno. Nadie jamás recibió esa revelación como la han recibido los solo Jesús. Ahora ¿hace cuánto? que comenzaron. ¿Entiende? Nadie jamás recibió esa revelación. O que hasta Sabelio, que tal vez creo que él era fue el primero que predicó eso. Sí. Praxis, Noetes. Pablo de Samosata. Pero la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, jamás recibió la revelación de quién realmente es Cristo Jesús. No lo conocieron.
Nunca y todos los discípulos de los discípulos y toda la iglesia primitiva murió sin haber conocido quién es Jesús, sin haber conocido al verdadero Cristo, que era Dios Padre. Wow, sí, Juan Entonces, dice eso que es lo primero. sí, Eso es lo primero. fue escrito para que creas que Jesús es el Hijo. Ya, ¿por qué Juan no terminó su evangelio diciendo, este evangelio fue escrito para que vosotros creáis y entendáis que Jesús es el Cristo, nuestro Padre eterno? ¿Por qué la revelación final de parte del apóstol Juan en su evangelio nunca fue del verdadero Cristo Jesús y fue de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, y no de Cristo Jesús, nuestro Padre eterno, como se lo había enseñado en Juan 14, 8 y 9? Si toda la Biblia fue escrito para eso, ¿por qué no terminó así? Esa debió haber sido la revelación final de quién realmente es Jesús, pero no fue así. No fue así. No la fue revelación final fue que Cristo Jesús es el Hijo. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa es una. Dos, Jesús no podía estar consciente. Si Jesús sabía que él era Dios Padre y él enseñó que él era Dios Padre, Jesús no podía estar consciente. No puede estar consciente de que él es el Padre cuando habla con el Padre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entonces, si Jesús, cuando habla con el Padre, si él sabe que él es el Padre, ¿cómo podía experimentar él lo que es orar al Padre como una persona distinta del Padre? La verdadera humanidad de Jesús queda descartada. Sus oraciones no podían ser verdaderas en ningún sentido de la palabra porque estaba hablando solo. Jesús nunca experimentó lo que era comunicar con Dios como lo hace un ser humano. Estaba hablando solo y sabía que estaba hablando solo porque sabía que él era el Padre. Cuando un ser humano ora y habla con Dios, no está hablando solo. Está comunicando con otra persona. Las oraciones de Jesús vendrían a ser payasadas de una persona fingiendo oración, pero no es oración, está hablando solo. Está fingiendo oración a otra persona cuando en realidad está hablando solo y lo sabe. Lo saben. Tremendo. Y lo sabe, porque él sabe que él es el Padre. Él sabe que está hablando solo. Entonces, ¿cómo él iba a poder como humano, como hombre, experimentar y vivir lo que era realmente orar a Dios, orar a otra persona distinta, divina, al Padre, si él sabe que él es el Padre? No podía, hermano. No podía estar consciente de que él era Dios Padre para que sus oraciones fuesen realmente oraciones. Y naturalezas no oran, hermano Mike. Naturalezas no se comunican. Naturalezas no son personas. Es la naturaleza humana que habla con la naturaleza. Naturalezas no hablan. No. Naturalezas no son personas. Y me alegro que hayas tocado ese punto porque ese va a ser parte del próximo estudio que vamos a hacer. Enseñarle a esta gente de una buena vez la distinción entre persona y naturaleza, y todos estos otros vericuetes que se han inventado no funcionan. No tienen ninguna validez. Ahora bien, now you know about this. Hay como, llamémosle una nueva ola de Jesús solo, de apologistas de Jesús solo, que están tratando de bregar con este tema, porque saben que hay un problema. They know they have a serious, deadly problem here. Ellos entienden y saben que tienen un problema crítico aquí con la persona de Cristo Jesús y la persona del Padre. Y están tratando desesperadamente de bregar con este problema. Y es posible que dentro de poco vamos a ver a estos imitadores hispanos que siempre andan copiando solo esos americanos. Vamos a verlos copiando toda esta nueva información que está saliendo. Y ahora bien, ellos quieren cambiar la doctrina otra vez para poder resolver este problema. Y están diciendo que Jesús era el Padre, pero que se equivocaron en Juan 14, 8 y 9. En otra palabra, Jesús nunca declaró que él era el Padre porque Jesús no sabía que él era el Padre. Entonces, ya que él no sabía que estaba hablando solo cuando hablaba con el Padre,
y que por lo tanto en la mente de Jesús él estaba hablando con otra persona porque él no sabía que él era Dios Padre. Entonces sí, o sea que sus oraciones no eran el puro teatro. En su mente él estaba comunicando con otra persona porque él no sabía que él era el Padre y por lo tanto sus oraciones eran como las oraciones de un ser humano. Ahora, si Jesús no sabía que él era Dios Padre, entonces ellos están diciendo, bueno, sí, estaba hablando solo, pero él no sabía que estaba hablando solo. Wait a minute. O sea, mire, Sí, tiene... yo sé que esto están diciendo algunos apologistas aquí en el mundo habla inglés, pero eso es una estupidez. En verdad, si es la misma persona y si la misma persona es divina, entonces hay algo que esta persona divina no sabe. ¿Cuántas mentes Aquí son? está el asunto, hermano. Aquí está el asunto céntrico de lo que estamos cubriendo ahorita. Solo hay una de dos formas de ver este tema, hermano. O sabía Jesús que él era Dios Padre, o no lo sabía. There's no middle ground here. Hermano, Sabía, no. hermano, si él no lo sabía, how in the world lo iban a saber los discípulos? Buena opción. Si Jesús mismo no sabía que él era Dios Padre, ¿cómo lo iban a saber los discípulos? Yeah, you think that's heavy, guys? He doesn't even know. Dile, traduce eso en español. Entonces, ¿cómo pues? Dígalo otra vez. Guys, if you think that's heavy, he doesn't even know he's a father. Entonces los discípulos hubieran dicho, hey, si tú crees que eso es profundo, imagínate, si ni él mismo sabe que él es el Padre, imagínate cómo nosotros vamos a entender eso, si ni él mismo lo entiende. Entonces, hermano, la nueva idea, el nuevo vericuete que se está inventando es que Jesús que no sabía que él era el Padre. Entonces, si este cambio de doctrina prospera y la unicidad vuelve a cambiar su doctrina otra vez, como han hecho montones de veces, y vuelven a cambiar los argumentos, vuelven a cambiar todo, ¿verdad? They're playing, find the nut in the peekaboo. Y nuevamente, eso es lo que yo he escuchado en el mundo habla inglés, algo nuevo. Y tú lo estás diciendo que tarde o temprano va a llegar al mundo hispano. Pero claro, porque los apologistas universitarios hispanos no son ninguna otra cosa que periquitos y imitadores de los apologistas americanos. Tarde que temprano el clavijo y esta gente va a empezar con esto también. Okay. Si este cambio de doctrina de los solos Jesús fuese cierto, y Jesús era Dios Padre, pero nunca lo declaró porque no lo sabía, entonces tenemos un nuevo set de problemas para los universitarios. Número uno, van a tener que hacer la de la Sociedad Watchtower. Van a tener que editar sus publicaciones, eliminar las mentiras, eliminar los disparates que han escrito hasta ahora para que las generaciones que vienen no se den cuenta del fraude de que realmente son. Esa es una. Dos, de igual manera, lo hubiera sabido Jesús o no lo hubiera sabido Jesús que él era Dios Padre, los discípulos nunca lo supieron. This problem remains the same. Este problema permanece, no importa cómo tú quieras cambiar el asunto. De igual manera, los discípulos murieron sin jamás saber quién es Jesús, porque jamás los discípulos le reconocieron como el Padre, ni antes ni después de Juan 14, 8 y 9. Y por último, y peor todavía, esto quiere decir que el mismo Jesús nunca supo quién él era. Esto quiere decir que Jesús sufría de una enfermedad mental que se llama trastorno mental de identidad disociativo. O sea, Jesús nunca conoció su verdadera identidad. Jesús era el Padre, pero como estaba enfermo de la mente, nunca supo su verdadera identidad y murió sin saber quién realmente él era. Los argumentos metafísicos no responden a estas realidades bíblicas, hermanos. No importa cómo ellos quieran inventar este asunto. No pueden cambiar la presentación directa y clara en la Biblia que acabamos de leer, los ejemplos que acabamos de dar. Es algo ya lingüísticamente codificado en la Biblia. Para tú decir que el Padre y el Hijo es una y la misma persona, tiene que literalmente cambiar las meras palabras que están en la Biblia. La comprensión trinitaria de la encarnación es el único entendimiento de la comunicación entre el Padre y el Hijo.
Es el único entendimiento que es compatible con la Escritura y que cuando se trata de la relación entre el Padre y el Hijo. El hecho de que en Jesús Dios funcionara como un ser humano ordinario no apoya la idea de una sola persona que se relacione y se comunica consigo mismo como si fueran dos personas distintas. En la tierra Jesús nunca no accedió a su poder divino ni a su conocimiento divino, porque se hizo totalmente dependiente del poder divino del Padre. El Padre es el que hace lo que yo estoy haciendo. Él se hizo completamente dependiente de él. Nunca lo hizo, nunca accedió, nunca. He never tapped into his own divine power. Y él, sino que permitió que solamente se hizo como cualquier hombre que se hace dependiente de Dios para hacer enseñarnos, lo que hace. ¿Ah? para enseñarnos a ser dependientes del Padre para todo, para enseñarnos que nosotros como personas distintas del Padre somos dependientes de otra persona que es divina, el Padre. sí. Una persona. Y él se hizo hombre en el verdadero sentido de la palabra, porque se hizo dependiente del Padre para lo que decía, para lo que hacía, para cómo vivía, para todo. Entonces, no se necesita inventar herejía para reconocer que el Hijo no accedió a su propio poder divino y conocimiento divino por voluntad propia. Y usted sabe muy bien de eso es que se trata Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Y fue así como él vivió una vida humana que dependía y estuvo sujeta a Dios Padre desde la cuna hasta la tumba. Y nada de esto equivale a que sufra de un trastorno mental de identidad disociativo que proponen estos unicitarios, donde él nunca supo quién era, nunca conoció su verdadera identidad. Jesús sabía exactamente quién él era, el Hijo del Dios viviente, y nunca dijo ser el Padre porque no era el Padre, hubiera estado mintiendo. La doctrina unicitaria, de cualquier forma que la quieran pintar, de cualquier forma que la quieran seguir cambiando, contradice el relato claro y simple de la Biblia en cuanto a la relación y la comunicación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas. El lenguaje de la Escritura presenta al Padre y al Hijo como dos personas distintas de la misma manera en que presenta otras relaciones y otras comunicaciones entre personas distintas, como vimos en los ejemplos que leímos. Los trinitarios tienen toda la razón en lo que significa una relación real y no ficticia, como la que proponen los solo Jesús. Una relación real entre dos personas y no una relación ficticia entre una y la misma persona, como si fueran dos personas, ¿cierto? Sí. Lo importante es que son distintas de identidad por la misma manera, pero no son personas separadas como son los seres humanos. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con un ser humano, estamos tratando con un super ser. Entonces la Biblia nos demuestra que sí, claramente son distintas. Sí. Pero la Biblia dice que solamente hay un Dios. Sí. Entonces, entonces sí son distintas como los seres humanos, pero no están separados como los seres humanos. No, y como ya hemos enseñado anteriormente, sí. son distintos en la deidad, sí. pero son una y la misma deidad. Sí. Y eso sí lo aclaró el mismo Señor Jesús varias veces. Y como hemos ya venido diciendo y como hemos ya venido enseñando. Pero el hecho de que sean dos personas distintas en la deidad, aunque sea una y la misma deidad, cada uno tiene su persona y su identidad distinta en la deidad. Los unitarios quieren aquí seguir hablando por ambos lados de la boca, diciendo que el Padre y el Hijo son una y la misma persona y que a la misma vez el Padre y el Hijo tienen una relación genuina y real, como la tienen dos personas distintas. No, you can't have it both ways. O son una y la misma persona o son dos personas distintas, porque para tener una relación real y genuina como la que tienen dos personas distintas, tiene que ser dos personas distintas. Amén. Cristo como hombre tenía una relación real con Dios Padre, como todos los hombres. Ellos quieren proponer esto, que él tenía una relación real con el Padre, como todos los otros hombres que poseen una verdadera conciencia humana. Pero la verdad es que no podría haber tenido eso si la persona en el modo divino de existencia es la misma persona en el modo humano de existencia. ¿Por qué no? Porque todos los hombres que poseen una verdadera conciencia humana
no son la misma persona que Dios Padre en un modo humano de existencia. El Hijo no podría haber sido la misma persona que Dios Padre en un modo humano de existencia. Todos los seres que tenemos un modo humano de existencia, tenemos una relación genuina, recíproca y real y personal con una persona divina que no es uno mismo, que no es uno mismo en un modo divino de existencia. Una vez más, los trinitarios tienen toda la razón en este punto. Hay una distinción metafísica y funcional que existe y está presente de dos mentes cuando el Padre y el Hijo se relacionan y comunican. Pero eso es que cada mente pertenece a una persona distinta. No puedo enfatizar esto lo suficiente, que el tipo de locura, desorden y fragmentación mental, del trastorno mental de identidad disociativo que proponen los unicitarios aquí, simplemente no está arraigado en la realidad. Y peor aún, contradice el testimonio claro y preciso de la Escritura. La doctrina unicitaria no está explicando lo que la Escritura afirma como una verdad. Eso es mentira, hermano. La doctrina de la unicidad es herejía antibíblica que está negando, no aclarando, negando lo que la Escritura afirma como una verdad. La Escritura revela una clara relación mutua y recíproca entre dos personas de manera directa, indiscutiblemente, cuando presenta la relación entre el Padre y el Hijo. La Trinidad aclara esa distinción de persona. La unicidad niega esa distinción de persona. Lo que estamos diciendo es que la Biblia presenta, la evidencia bíblica es clara y contundente de que existe esa distinción de persona. Y una cosa es aclararla, como lo aclaran los trinitarios, otra cosa es negarla y contradecir la Biblia en cuanto a esta relación, como hacen los solo Jesús. Están inventando formas, nuevas formas esotéricas de negar esta relación real, revelada en la Escritura, entre dos personas por defender una herejía antibíblica, una presuposición que ellos tienen y que no sueltan, no importa lo que diga la Biblia, de que Dios en la eternidad tiene que existir como un ser unipersonal, porque el hombre es un ser unipersonal. Y van a seguir con eso porque ya se los metió en la cabeza, no importando la evidencia bíblica que vean, no importando cuando ven claramente que la Biblia contradice su herejía, siguen con eso porque, hermano, en realidad, a la hora de las horas, es solamente el Espíritu Santo que puede romper esas cadenas de oscuridad, ese espíritu del error que se ha arropado a sus corazones, que posee sus mentes y los puede guiar, confesar la verdad y guiarlos hacia toda verdad. Nosotros lo único que podemos hacer es seguir aclarándole la Escritura, pero de que ellos acepten o no acepten, eso no está en nuestras manos, eso está en las manos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Amén. Muy preciso su estudio, hermano. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. La evidencia que usted dio no se puede, es indiscutible. Los textos están ahí, la manera que se interpreta, el lenguaje, la lingüística, la gramática, los argumentos, la lógica, todo lo que tú dices. Como tú dices, hermano, lo único que pueden hacer es negarlo por la presuposición. Como dice usted, no puede ser y se acabó. Sí, no puede ser. Vamos a buscarle una salida. No puede ser. Vamos a ver qué inventamos. Para ustedes universitarios que están mirando este programa, yo quiero que ustedes sepan que el hermano Mike y yo, a ustedes los amamos, los han engañado, han crecido en una secta, han aceptado doctrina falsa. Investiguen quién era Sabelio, investiguen quién era Praxes, Noetes, Pablo de Samosata. Todas estas personas, Simón el Mago, vean los videos que hemos hecho ya de Simón el Mago y de la conexión ocultista con esta doctrina unicitaria. Y bueno, amigos, en este video que hicimos ahora, este estudio que hizo Mike, te lo puso muy claro. No creo que se pueda poner más claro. Él te demostró los textos como se leen, te demuestra otro en comparación y ya no los leen igual. Los cambian por la presuposición.
la preconcepción, las ideas que ya has comprado como verdad, y eso afecta cómo lees las escrituras. Ese es el problema. Ahora ya la escritura no es tu autoridad, ahora tu autoridad es lo que te han enseñado unos hombres. Y eso es el problema con las sectas, y con todas las sectas. Y creo que el hermano Mike lo ha demostrado muy claro aquí. Brother Mike, en verdad, con toda sinceridad, muchas gracias por este estudio. Estaba muy bien. Yo sé que muchas personas lo van a poder ver, lo van a poder entender. El hermano Mike tiene un don muy bueno, que es el don que tiene un don muy especial de tomar lo que está muy difícil y explicarlo muy simple. Y siempre me ha gustado eso del hermano Mike. Hermano, tengo un último punto. A ver. Jesús, hablando del Hijo del Hombre Uh-huh. o del Hijo de Dios en tercera persona, no es evidencia que refuta lo que estamos hablando, porque eso no es conversación. Estamos hablando de relación y comunicación entre dos personas. Y una persona hablando de sí mismo en tercera persona no refuta, no corresponde a eso, no refuta en ninguna manera lo que acabamos de presentar. No, no lo refuta. Es solamente una manera de hablar. Y eso no quiere decir que todas las ocasiones donde habla así, que tiene que ser la misma persona que está hablando con sí mismo. Uh-huh. Ok, hermano. Entonces, muchas gracias, hermano. ¿Hay algunas cosas final que quieras decir? No, ahí siempre dándole las gracias a usted que provee los medios para llevar a cabo estos estudios y como digo siempre, si tan siquiera una sola persona ilumina, si tan siquiera una sola persona ayuda en algo o le esclarece en algo, pues valió la pena. Y a Dios sea la gloria siempre. Amén, hermano. Bueno, hermano Mike, gracias y Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.